¿Alguna vez has experimentado esa atracción interior, casi magnética, que te empuja a codiciar aquello que sabes que te perjudica? Ese impulso súbito de irritarte sin motivo, de envidiar lo ajeno, de perseguir la aprobación de los demás a toda costa o de rendirte ante el desánimo espiritual. Las Escrituras definen esta realidad con un término muy exacto: concupiscencia. No se trata de un arcaísmo concebido para intimidarte, sino de una clave, una herramienta para comprender el origen de tus batallas y cómo romper las cadenas de lo que experimentas emocionalmente, porque identificar lo que se mueve en tu interior constituye el paso inicial para retomar las riendas. Bienvenidos a 8 minutos con Dios. El concepto puede sonar enrevesado, pero en el fondo es sumamente simple. Representa la inclinación desalineada de nuestros anhelos. Visualiza una brújula. Cuando opera de forma correcta, señala hacia el norte, pero si aproximas un imán potente, la aguja se desvía. No significa que el instrumento esté defectuoso, sino que un factor externo altera su rumbo. De igual manera, operan muchas de nuestras inclinaciones. Esta tendencia no constituye tu esencia ni tu identidad. No te define como individuo. Es meramente una propensión, una fisura en tu orientación interna. Y las propensiones, con constancia y la dirección correcta, pueden ser reajustadas. De hecho, la capacidad de anhelar es un obsequio. Dios nos dotó con la facultad de desear. El conflicto no radica en el deseo, sino en anhelar sin un norte claro. La Biblia aborda con total franqueza la raíz de este conflicto. El apóstol Pablo lo plasma en Romanos 5:12, señalando que, del mismo modo que el pecado ingresó a la humanidad por medio de un solo individuo, y con él, la muerte, así la muerte se extendió a todos, por cuanto todos cometieron pecado. Analiza la precisión del texto. El pecado ingresó, la muerte se propagó, y cada uno de nosotros, en algún punto, falló. No afirma que cargues con la responsabilidad jurídica de un ancestro sobre tus hombros. Indica que el pecado alteró la atmósfera que nos rodea y que tarde o temprano decidimos participar de ella. Es equivalente a residir en una localidad con el suministro de agua alterado. No provocaste la situación, pero repercute en tu bienestar. Por esa razón, Ezequiel 18:20 equilibra la balanza al declarar que el alma que peque, esa morirá. El descendiente no cargará con la falta del progenitor. Dios evalúa tu caminar, tu fuero interno y tu determinación. Más adelante, en 1 de Juan 2:16, el apóstol agrupa esta propensión en 3 vertientes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. En términos prácticos, la búsqueda desmedida de placer, la codicia visual y el orgullo disfrazado de éxito no constituyen fallas aisladas, sino rutas que nuestra mente y cuerpo se habitúan a recorrer ante el dolor, la carencia o la presión externa. Y una vez trazado el sendero, la atracción se vuelve automática. El término empleado en las Escrituras para esta atracción es epitumia, que denota un anhelo vehemente. No siempre posee una connotación negativa. Pablo menciona tener un profundo anhelo por ver a los creyentes, y Jesús expresa haber deseado fervientemente compartir la Pascua. El deseo es vitalidad, afecto en acción. No obstante, cuando ese impulso se desvincula del propósito divino, buscando la gratificación al margen del Creador y del prójimo, el apóstol Santiago lo desglosa con exactitud en el primer capítulo. Cada persona es puesta a prueba al ser arrastrada y seducida por su propia inclinación. Entonces, una vez que esa propensión concibe, engendra la transgresión, y la transgresión, al consumarse, produce la muerte. Observa el orden de los acontecimientos. El deseo en sí no es el causante de la destrucción, sino el permitir que se desarrolle sin límites, nutriéndolo a través de la mirada, los pensamientos y las justificaciones. El deseo
representa la semilla. La determinación de ceder constituye el brote, y las repercusiones son los frutos. No se describe un suceso repentino, sino un proceso de gestación espiritual que tú posees la facultad de interrumpir en su fase inicial, antes de que cobre vida. Aquí es donde impera la confusión. Muchos suponen que experimentar atracción hacia lo prohibido ya conlleva una condena, o que la existencia de luchas internas evidencia una fe defectuosa. Sin embargo, contempla el ejemplo de Jesús. Las Escrituras constatan que fue tentado en todo sentido, pero permaneció sin mancha. Él experimentó la atracción, conoció la privación, el cansancio, la hostilidad y el impulso de rehuir el padecimiento. En el jardín de Getsemaní, su ser experimentó una profunda aflicción, suplicando apartar ese cáliz, pero concluyendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos revela una verdad emancipadora. Experimentar el impulso no te condena. Lo que define la falta es el consentimiento. La fricción interior no demuestra hipocresía, demuestra que estás alerta. Pablo lo admite en Romanos 7 al expresar que no ejecuta el bien que anhela, sino el mal que detesta. No es una declaración de fracaso, es un diagnóstico. Y cuando recibes un diagnóstico, no te apartan, te brindan un tratamiento. Piensa en un infante que ansía alimentarse exclusivamente de golosinas. No denota maldad, refleja naturaleza humana, pero si solo consume azúcares, enfermará. Nuestras inclinaciones operan igual. No fueron diseñadas para ser reprimidas con frustración, ni para ser obedecidas a ciegas, sino para ser encausadas. La sociedad actual te aconseja: si lo sientes, ejecútalo. La palabra de Dios te insta: examínalo. ¿Este anhelo me aproxima al amor, a la verdad y a la plenitud? El rey David experimentó el impulso, fijó su mirada, alimentó el pensamiento y tropezó. No obstante, al ser confrontado por el profeta, asumió su responsabilidad declarando: he pecado. Y Dios no lo desamparó, le otorgó la restauración, no por la entereza de David, sino porque la gracia supera cualquier caída. El Espíritu Santo no te abandona en el campo de batalla, te provee del fruto que contrarresta los impulsos desordenados: amor, gozo, paz, paciencia y templanza, no como imposiciones rígidas, sino como un remedio eficaz. El apóstol Pablo lo sintetiza en Tito 2:12, manifestando que el favor de Dios se ha revelado para salvación, adiestrándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, para vivir en este tiempo con prudencia, justicia y piedad. Presta atención al término: adiestrándonos. La gracia no solo absuelve, capacita, no solo cubre, transforma. Cada ocasión en que determinas perdonar en lugar de albergar amargura, estás alineando tu orientación. Cada instante en que apartas la mirada de aquello que te contamina, estás purificando el caudal de tu corazón. Cada vez que declaras: hoy decido no ceder, pero tampoco me culpo, estás asimilando el favor divino que te acompaña. Y si experimentas un tropiezo, porque en ocasiones sucederá, no te ocultes con temor. Acude a la cruz, porque la culpa produce aislamiento, pero el favor inmerecido te pone en pie. La concupiscencia no dicta tu destino, tu determinación frente a ella sí lo hace, y tu entereza se incrementa cada vez que contemplas a Cristo, no como un fiscal aguardando tu error, sino como el Salvador que ya triunfó y te hace partícipe de su victoria. Él no demanda una perfección inmediata, requiere constancia diaria. Te solicita que le confíes la dirección de tu barca, aunque el oleaje sea adverso, porque Él ya navegó aguas más tormentosas por ti. Si en este día consideras que tus inclinaciones te dividen internamente, no te desparrames ni te escondas. Dedica un instante, respira y escribe en los comentarios la frase: gracia que ordena. No por mero automatismo, sino como un recordatorio y un pacto sincero contigo y con el Creador. Comparte este mensaje con alguien que libre su batalla en el anonimato y suponga que se encuentra solo,
pues caminar en fe no implica ausencia de conflictos, sino la convicción de que el vencedor camina a tu lado. 9:38. Esto es 8 minutos con Dios. Fe genuina y principios sin adornos. Activa las notificaciones y nos encontramos en nuestra siguiente entrega.